Muy bien, muy buenos días chicos. Bien, en este momento les voy a hacer un video del tema que vamos a abordar. Este tema se llama los números racionales en actividades comerciales y productivas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los números racionales? Muy bien, los números racionales son aquellos números que nos sirven a nosotros o que también se llaman números quebrados o fraccionarios. Son aquellos números en el cual nosotros utilizamos, como por ejemplo cuando vemos la hora, ¿no? Y decimos nos falta un cuarto para las 2, o decimos 2 menos cuarto, ¿no ve? Entonces, para eso se utilizan las fracciones. También cuando nosotros vamos a hacer actividades comerciales y productivas, como por ejemplo, ustedes se dedican mucho a la venta de productos, en donde ustedes tienen que comprar las cosas por 1,5 kilos, medio kilo, 2,3 kilos. Entonces ahí utilizamos. También las fracciones o los números racionales se utilizan en porcentajes. Por ejemplo, en cuánto por ciento de una población está contagiada, por ejemplo, ahora con este virus, el COVID-19. Entonces las fracciones se utilizan para eso. De cada 10 personas, 5 están contagiadas. Entonces, las fracciones nos sirven para representar estos números y estos porcentajes. Ya, entonces, muy importante lo que vamos a aprender hoy. Entonces, vamos a empezar diciéndoles qué es una fracción. Muy bien, una fracción es una división o cociente de dos números enteros. ¿Ya? Es una fracción, es el proceso de dividir algo en partes iguales. Por ejemplo, yo tengo una naranja, ¿no? Es algo, es un entero. Pero tengo mi hermanito que también quiero darle la naranja, pero tengo una. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro mi naranja y la parto a la mitad. Entonces tengo dos mitades de ese entero. Fíjense que ya tengo la mitad para mi hermano y la mitad para mí. Pero ¿qué he hecho? He convertido mi naranja, que era un entero, en una fracción. Por ejemplo, mi hermano le ha tocado un medio de esa naranja y a mí me ha tocado un medio de esa naranja. Entonces la he dividido en dos partes iguales. ¿Ya? De eso se tratan las fracciones, de en partes iguales. Entonces, hemos dicho que a una fracción también se le puede llamar número racional, fracción, que es número racional. Van a disculpar, mi lápiz medio es un lápiz improvisado que me he hecho en casa. Número racional. Y también los llamamos los famosos quebrados, ¿no? Entonces, son los famosos quebrados. Muy bien, ¿cómo se representa una fracción en matemática? Bueno, muy bien, en matemáticas representamos una fracción como la división de algo, dice, ¿no? De un entero entre otro entero. Entonces, a ese entero que nosotros no conocemos y como ustedes saben en matemática se generaliza, vamos a llamar el entero A, que dice que está dividido entre el entero B, ¿no? Esto es una fracción. Entonces, aquí tenemos una fracción, un número racional. O también se suele representar A en matemática entre B. Muy bien, ahora, al número o al entero A, que ustedes lo ven ahí arriba, lo voy a recorrer esto para que nos pueda servir de ejemplo. Vamos a ponerlo más aquí abajito para que nos ayude a nosotros en decirles al entero A o al número entero que nosotros hemos llamado A,
tiene un nombre y ese nombre es para el entero A, se llama numerador. Van a disculpar, mi lápiz no está tan bueno, pero voy a hacer el esfuerzo de escribir numerador. Muy bien. Y a nuestro número B o entero B lo vamos a llamar denominador. Muy bien. Ahí está. Tenemos el numerador y el denominador. Eso no tenemos que olvidarnos. Ahora, para que una fracción sea fracción o se pueda dividir en partes iguales, se tiene que cumplir lo siguiente. Fíjense, primero, que A sea distinto de 0. Muy importante. A tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Por qué? Ejemplo, si yo hago una división de la siguiente manera. Digo 0 entre un número, ¿qué me va a dar como resultado? 0. Y esto ya no es una fracción, ¿verdad? Y otro dato muy importante que ustedes tienen que saber, que B, el entero B, tiene que ser también distinto de 0. O sea, no hay división entre 0. Ustedes saben, les he dicho, ¿no? No podemos dividir un entero entre 0. ¿Esto qué me va a dar? Pues no hay solución. Infinito, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Que en el denominador no puede haber 0. ¿No ve? Listo. Muy bien, entonces, ahora continuamos. Ya hemos visto qué es una fracción. Ahora veamos qué tipo de fracciones hay. Muy bien. La clasificación de las fracciones es la siguiente. Miren, una fracción propia. ¿A qué se llama fracción propia? Dice, es la fracción que tiene el numerador menor que el denominador. Muy fácil, ¿no? Entonces, todas las fracciones propias son de la siguiente manera. Fracción propia, dice. Hay una fracción propia, entonces. Una fracción propia, voy a darles unos ejemplos. Dice, el numerador es menor que el denominador. Ahí tienen una fracción propia. Vamos a hacer otro ejemplo. 7 sobre 11avos. ¿Cómo se debe leer? 2 quintos. 7 onceavos. Y aquí ponemos otro ejemplito, ¿no? 6 séptimos. Ahí ustedes pueden verificar que los numeradores son menores que los denominadores. En este tipo de fracción propia, el valor que ustedes encuentren de esta fracción, su valor siempre va a ser, siempre es menor que 1. Fíjense, siempre nos va a salir el valor menor que 1. Entonces, cuando ustedes estén en una fracción propia, no tienen que olvidarse que una fracción propia, el numerador es menor que el denominador y su valor siempre va a ser menor a 1. Muy bien, la siguiente, fracción impropia. Muy bien, hemos visto la propia. Bueno, la impropia es lo contrario de la propia. ¿Qué dice? El numerador es mayor que el denominador. Entonces ponemos ejemplos. 7 medios. Tengo 9 quintos. Fíjense, los numeradores ahora son mayores. 21 onceavos, igual el numerador mayor. Ahora, para estas fracciones, dice que su valor es siempre mayor a 1. Entonces, cuando nosotros dividamos, siempre nos va a dar un número mayor a 1. Entonces, clarito, impropia, numerador mayor que denominador. Propia, numerador menor que denominador. Vamos con la siguiente. Fracciones aparentes.
Bien, como su nombre lo dice, aparentan ser una fracción. ¿Qué dice? El numerador es igual al denominador. Ejemplos. 3 sobre 3 son iguales. 5 sobre 5. Muy bien. 6 sobre 6. Fíjense cómo estas fracciones aparentan ser fracciones, pero si nosotros aplicamos la simplificación, tercera, tercera, el resultado nos da 1. Quinta 1, quinta 1, el resultado nos da 1. Sexta 1, sexta 1, el resultado nos da 1. Entonces, para estas fracciones, su valor siempre es igual a 1. Clarito, ¿no? Muy bien, continuamos. Fracciones equivalentes. Mucha atención en esto. Fracciones equivalentes. Dice, dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad, pero se escriben diferente. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo son las fracciones equivalentes. A ver, vamos a poner un ejemplito. 2/3. Bien. Ahora, dice que las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben diferente, pero vale lo mismo. Entonces, fíjense, si yo aplico la simplificación aquí, mitad 2, mitad 3, fíjense, es igual a esta fracción. ¿No ve? Entonces, se dice que 2/3 es equivalente a 4/6. Ahora, fíjense, otro ejemplo. Otra fracción equivalente yo puedo encontrar. Por ejemplo, 8 y 12. Otra fracción, por ejemplo, 16 y 24. Fíjense si yo aplico la simplificación aquí. Le pongo la mitad sería 4. Uy, disculpen, se me ha... Muy bien, fíjense, simplificamos, mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2, no puedo más. Aquí, mitad 8, pero podemos hacer directamente octava 2, octava 3. Fíjense, todas las fracciones, al simplificarlas, quedan en 2/3, ¿no? Entonces, estas fracciones equivalentes se escriben diferente, pero son lo mismo. 2/3, 4/6, 8 doceavos, 16 24avos, y así puedo seguir encontrando más fracciones equivalentes. Entonces, fíjense cómo las fracciones equivalentes se escriben diferente, pero siempre representan la misma cantidad, ¿ya? Entonces, clarito. Muy bien, seguimos. Fracciones mixtas. Bueno, las fracciones mixtas son aquellas que están compuestas de parte entera y una fracción. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Parte entera quiere decir que tenemos un número que se escribe un poco más grande y una parte fraccionaria, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de fracciones que se pueden escribir de esta manera. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde vienen estas fracciones? Muy bien, fíjense, yo voy a convertir esta fracción mixta en una fracción. 2 por 2 multiplicamos, se multiplica el entero. Voy a hacerlo con otro colorcito para que ustedes se den cuenta. Multiplicamos la parte entera por el denominador, 2 por 2, 4. Y a ese resultado, 4, le voy a sumar el numerador, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, la fracción es 5 y el denominador se debe colocar el mismo, 5/2. Entonces, ¿de dónde vienen las fracciones mixtas? Fíjense, a este tipo de fracción, ¿qué se llama? Cuando el numerador es mayor que el denominador, esas son las fracciones impropias. Entonces, los números mixtos
vienen de las fracciones impropias. Fíjense, vamos a convertir este número mixto en una fracción. De la misma manera multiplicamos 3 por 5 y al resultado le sumamos el numerador, ¿no ve? Entonces tenemos 3 por 5, 15, y 15 más 2 es 17. Ponemos 17 al numerador y en el denominador, ¿qué ponemos? El mismo, ¿no ve? 5. Entonces 17 quintos, fíjense, numerador mayor que denominador, fracción impropia. Muy bien, continuamos. Ahora sí, fracciones homogéneas. Muy bien, las fracciones homogéneas no son más que aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, pueden ser propias o impropias, ¿no? Eso no se distingue, pero tienen que cumplir, sí, algo. Miren, 5 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 17 tercios, 8 tercios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, homogéneas, ¿qué quiere decir? Todos, absolutamente todas estas fracciones tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces, todas estas fracciones que tienen en común, que tienen el mismo denominador, ¿no? Por ejemplo, hacemos otro ejemplo, 1/4, 5/4, 6/4, 11/4. ¿Qué tienen en común estas fracciones? Que todas tienen el mismo denominador. Por eso se llaman homogéneas. Ya no olvidarse entonces, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Bien, fracciones heterogéneas. Bueno, las fracciones heterogéneas son lo contrario que las homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que todas estas fracciones tienen distinto denominador. Vamos a hacer unos ejemplos. Tengo 3 séptimos, 1 quinto, 6 tercios, 8 sextos, 11 medios. Fíjense, ¿qué observan en estas fracciones? Miren los denominadores. Tenemos 7, 5, 3, 6 y 2. Ninguno es igual. ¿No ve? Entonces, a estas fracciones se las llama heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen distinto denominador. Ya no son como las homogéneas. En las homogéneas teníamos denominadores iguales. Ahora no, tenemos distintos denominadores, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplito. Pongo, por ejemplo, 1 quinto, 6 medios, 3 séptimos. Fíjense, los denominadores otra vez son diferentes. 5 no es igual a 2, ni 2 es igual a 7. Entonces a estas fracciones se las llama heterogéneas. No se olviden, ¿no? Entonces, fácil. Homogéneas, denominadores iguales. Heterogéneas, denominadores distintos. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a representar gráficamente los tipos de fracciones, todas las fracciones que nosotros hemos aprendido. Fíjense, ahora yo he dividido este pan, lo voy a llamar pan, en 8 partes iguales. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas 8 partecitas son iguales. ¿Qué hemos dicho que es una fracción? Es dividir un entero en partes iguales, ¿no? O podemos dividir dos enteros, pero se dividen en partes iguales. Entonces, fíjense, este pan yo lo he repartido en 8 pedazos. Las partes en las que se reparte el pan en este ejemplo, ¿cuántas partes tenemos? 8. Eso va al denominador. Atentos, raya de fracción. ¿Cuántas partes tenemos? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, ¿cuántas partes se ha dividido el pan? En 8. Eso se debe colocar en el denominador. ¿Ya? Atentos. Ahora, si yo quiero representar, por ejemplo, 3 octavos, entonces quiere decir lo siguiente, que yo de estos 3 octavos, de estos 8 pedacitos, yo me voy a comer uno, me lo voy a comer, 2 y 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De este pan que está repartido en 8 partes iguales, yo me estoy agarrando 3. Y eso va al numerador. Fíjense, hay que poner cuántas hemos tomado. 3. Entonces, el numerador, ¿qué representa? Entonces voy a copiar este ejemplito aquí para que podamos hacerlo de mejor manera. Fíjense, raya de fracción y octavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa el numerador? Muy bien, fácil. El numerador representa cuántas partes tomo del entero, ¿no ve? Porque eso estoy haciendo. Muy bien. ¿Y el denominador qué representa? A ver, el denominador representa las partes en las que se ha dividido el entero. En que se divide el entero. ¿No ve? Entonces, fácil, miren. Si yo quisiera representar, ustedes le dicen, a ver, ustedes, yo me quiero comer 7 partes, 7 octavos de este pan. Muy bien, entonces digo, 7 partes, me voy a comer 7 partes de este pan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Fíjense. Entonces, las 7 partes son las que yo tomo o las que me como al numerador. Y en las partes que se divide al denominador. Entonces, fíjense, si aquí ha quedado 7 octavos, ¿cuánto me queda todavía? Me queda un hito. Entonces, esa fracción se representa un octavo, porque es lo que me queda todavía, ¿no ve? Entonces, esa parte me queda para que yo pueda todavía comer o invitarle a alguien. Fíjense. Entonces, ¿qué me ha quedado ahora? Me ha quedado solamente un octavo. Bien, vamos a seguir haciendo otros ejemplos para que ustedes sigan entendiendo. Ahora, en este ejemplo que hemos hecho, fíjense, las 3 fracciones que hemos representado son los numeradores menores que el denominador. ¿Cómo se llaman esas fracciones? Se llaman propias. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo hemos graficado o hemos representado gráficamente una fracción propia. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, ¿en cuántas partes está dividido este rectángulo? Contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si esas son 5 partes que se han dividido, debemos poner al denominador. Ahora, supongamos que este rectángulo es un pastel o un queque. Y yo digo, me voy a comer un quinto de este pastel. Un pedazo. Entonces, fíjense, yo estoy representando un quinto. Y me tengo que comer ese quinto. Fíjense, me lo voy a comer. Y ahí está. Y ya está ese pedazo. Y ya no lo tengo. He representado una fracción. Listo. Ahora, ¿cuánto me queda? Fíjense, ¿cuánto me queda? Todavía me queda 1, 2,
3, 4. Me está quedando 4 quintos, ¿no ve? Entonces todavía tenemos 4 quintos. Entonces, ahora, si decido invitar a alguien, no sé, 3 pedazos de lo que me queda de este pastel, de este queque, entonces yo voy a, ¿cómo representaría esa fracción? Fíjense, vamos a poner, digo, le voy a dar 3 pedazos a mi amigo que está con hambre y voy a decir, a este pedazo más le doy, muy bien, le doy este pedacito más, 2, ya estoy dándole 2 pedazos, porque es muy tragón y va a tener que comer 3 pedazos, y ahí está, le doy 3 pedazos. ¿Cómo representaría yo esta fracción? Entonces les he dicho, ¿en cuántas partes se ha dividido el pastel? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 5 partes. ¿No ve? Eso va al denominador. ¿Cuántas le he invitado a mi amigo? 1, 2, 3. La fracción representada es 3 quintos. ¿Y cuánto todavía me queda? Me queda todavía un pedacito. Un quinto me queda. Entonces, fíjense, todas estas fracciones tienen algo en común. Miren, todas tienen el 5. ¿Por qué? En el denominador, porque en esas partes se ha dividido este pastel. Y primero me he comido una, luego le he invitado 3 y luego me ha sobrado un quinto. Fíjense, todas estas partes son ejemplos de cómo debemos nosotros representar gráficamente una fracción. Y si ustedes se dan cuenta, estas fracciones son propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora fíjense, ¿qué pasa? Ustedes dirán, ahora, ¿solo se pueden graficar fracciones propias? No, también se pueden graficar fracciones impropias. Muy bien, fíjense ustedes, si yo hago lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero graficar 7 medios, por ejemplo? No, ustedes me dirán, a ver cómo voy a graficar 7 medios. Entonces aquí tenemos 7 medios. Ah, pero miren, fíjense, el numerador es mayor que el denominador. Y dice que el denominador son las partes en las que se divide el entero. Muy bien, entonces yo agarro mi entero, mi pedacito de pan cuadrado, y digo, lo divido en 2 partes. Ahí está, una parte, 2 partes. Pero aquí me dice, si el numerador es las partes que yo debo tomar, pero aquí no me alcanza. Solamente tengo 1 y 2, pero tengo que tomar 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, otro entero, dividirlo en 2 partes iguales, ya tengo 4. Otro entero, dividirlo en 2 partes iguales, ya tengo 6. Otro entero, porque tengo que tomar 7. Entonces, tengo igual en 2 partes. Entonces, ahora sí puedo decir, el entero se ha dividido en 2 partes. Está bien, miren, todos los enteros están en 2 partes. Pero debo tomar 7. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo 7. Ahí está, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, 5, 6 y 7. He tomado 7 partes. Pero si se dan cuenta, esta fracción es impropia. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, fíjense, he tenido que tomar un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y dividirlos en 3 partes, en 2 partes iguales. Entonces, una fracción impropia se puede, o hemos dicho clarito, que de una fracción impropia vienen los mixtos. Entonces, fíjense, ¿cómo yo represento esto? Aquí hay un entero, aquí hay 2 enteros, he tomado completos, los dos pedacitos de ese entero lo he tomado, entonces ya es un entero. También he tomado esto, otro entero, y aquí he tomado todo esto, otro entero. Tengo 1, 2, 3 enteros, pero aquí no he tomado todo, entonces ya no es un entero. Entonces, ¿cuántos he tomado? 1, 2, 3. 3 enteros. ¿En cuántas partes se ha dividido cada entero? Se ha dividido en 2. Y ahora, fíjense,
del último entero o del que hemos dividido en dos partes. ¿Cuántas he tomado? Unita. Entonces, fíjense, esta fracción se representa, 7 medios, se representa como 3 enteros, 1 medio. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora pueden ver que una fracción impropia también se puede representar gráficamente. Solo que a diferencia de nuestros anteriores ejemplos, teníamos un solo entero, ¿no? Que dividíamos en tantas partes. Pero ahora, fíjense, tenemos varios enteros. 1, 2, 3 enteros y 1 medio. ¿Lo ve? Para representar fracciones impropias. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense. ¿Qué tal si a mí me piden y me dicen, a ver, señor, usted represente 5 medios? O tome 5 medios de estos panes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 5 medios, me dice. Entonces, medios, denominador, quiere decir en cuántas partes se divide el entero. Pues yo agarro mi pancito y lo divido en 1, 2 partes. Pero me dicen, tome 5 y no me alcanza. ¿Qué hago? Agarro otro pancito, ya lo divido en otra vez 2 partes iguales, pero ya voy a tener 3 pedazos, 4 pedazos. Todavía no me alcanza porque yo tengo que tomar 5. Entonces agarro otro pancito y también lo divido en 2 partes iguales, porque eso me dice el denominador. Y me dice, tome 5, dice. Muy bien, yo me voy a comer esos 5, porque a mí me dice, cómase 5. Me como una mitad y me como otra mitad. Y si me he comido 2 mitades de un pan, pues me estoy comiendo uno entero, ¿no ve? Lo mismo hago con el otro pan. Tomo 3 pedacitos. Ya me estoy comiendo 3, pero me como la otra mitad más. Y si ya me he comido otras 2 mitades, estoy comiendo ya 2 panes, 2 enteros. Y ahora me dice, tome 5 nada más. Entonces, cómase una mitad más. Pero ya no me estoy comiendo el entero, ¿no ve? Entonces, gráficamente, 5 medios se representa así. ¿Cuánto nos ha quedado? Una mitad. ¿Lo ve? Muy bien. Esta fracción impropia también se la representa como un número mixto. Fíjense. A ver, mixto. ¿Cuántos panes me he comido enteros? 1. Este me lo comí todito. Y este me lo comí todito. Entonces, 2 enteros me he comido. Y ahora, el denominador debo colocar el mismo. ¿Por qué? Porque se han dividido en 2 partes iguales. Ahora, ¿cuánto me ha sobrado de eso que me comí casi, me acabo 3 panes? Me ha sobrado estito, una mitadita, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto? Unito, 1 medio. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que tengo ya mi fracción representada gráficamente y también como número mixto. Muy bien. Ahora nos piden representar 5 tercios y 3 séptimos. Fíjense, en este caso tenemos fracción impropia, fracción propia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago mi lapicito y digo, bueno, voy a representar, dice que el entero se reparta en 3 partes. Aquí me dice a mí. Hemos dicho clarito, ¿no ve? Que el denominador indica en cuántas partes se divide el entero. Entonces aquí dicen 3. Muy bien. Voy a tratar de hacerlo lo más rectito posible. Bueno, disculpad, mi lapicito está en las últimas. He dividido en 1, 2, 3. Pero yo tengo que tomar 5. Me sigue faltando. Voy a agarrar otro entero. Otra vez le voy a dividir en 3 partes iguales. ¿Ya? Listo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Recién me va a alcanzar. Muy bien. Voy a tomar yo lo que me han dicho que tome. Me han dicho que tome 1. Me han dicho que tome 2. Me han dicho que tome 3, 4 y 5. Eso me dice, tome 5. Muy bien, el numerador me indica tome 5. Entonces yo tengo que decir ahora, representar. Ya estoy representando gráficamente lo que me han pedido. Pero ahora lo voy a hacer en mixto. Fíjense que es lo mismo. ¿Cuántos enteros he tomado en total? Aquí 1, 2, 3, pero este es un entero. ¿No ve?
Entonces tengo 1. Pero de este no he tomado totalmente todo, entonces no es un entero. Entonces solamente sería un entero, denominador 3. ¿Y cuántos me sobran? Unito. Fíjense. Entonces, ¿cómo queda esto? Un entero, un tercio. ¿Qué quiere decir? 1 por 3, 3. Aquí. ¿Cuántos he tomado? Perdón. ¿Cuántos he tomado aquí? Del último entero que he dividido en 3, he tomado 1, 2. 2 pedazos, ¿no? Entonces, un entero, 2 tercios. Eso es lo que me sobra. Muy bien. Lo mismo aquí. ¿Cuántos he tomado? Un medio. Ahí está, ¿ve? Clarito. Entonces, es lo que tomo, ¿no? Lo que tomo. Fíjense, un entero completo. Un entero completo. ¿Y cuántos he tomado de aquí? 2. Entonces, eso va aquí. Muy bien. Ahora, vamos a representar 3 séptimos. A ver, ¿qué dice 3 séptimos? Una fracción propia. ¿Por qué propia? Numerador menor que denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, dice, el denominador a mí me indica, ¿qué me dice el denominador? Me dice, señor, usted divida el entero, su pan, su queque, no sé lo que usted sea, su naranja, su manzana, divídalo en 7 partes iguales. Muy bien, entonces yo voy a agarrar, voy a empezar a dividir mi queque en este caso, o mi chicle. Divido 1, 2, 3, 5, 6. Fíjense, he dividido en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora me dice usted de esas 7 partes, ahora tome 3. Muy bien. Yo voy a agarrar, ya he dividido, y de esas 7 partes me voy a tomar 3. 1, 2 y 3. Fíjense, ahí está representado gráficamente 3 séptimos. ¿Ve? Como es una fracción propia, fíjense que solamente utilizamos un entero. Y esto no podemos transformarlo en mixto, porque solo los mixtos salen de las fracciones impropias. Muy bien, espero que les haya servido, les haya gustado el video. Cualquier sugerencia me la hacen saber. Y les repito, pueden volverlo a verlo el video las veces que ustedes crean necesario para poderlo entender, ¿ya? Listo.